Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13 dice: Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Bueno, hace 8 días estuve compartiendo la sanidad de un leproso, ¿no? Vimos cómo centímetro a centímetro un hombre que lo estaba perdiendo todo se acerca a Jesús y pide misericordia con una actitud de humildad, con una actitud de sencillez, rogando, implorando la sanidad. Ahora vemos aquí un caso algo parecido. Vemos un milagro de sanidad, pero ya no es la persona directa quien está enfermo, sino es alguien más. Y es el caso de un centurión. El centurión es, trayéndolo a nuestros tiempos, es más o menos como un diputado, un senador, un ministro, alguien muy importante en la cúpula política. Y él estaba preocupado por su siervo que estaba enfermo. Y lo que llama la atención acá es que un centurión sabía que venir ante un rabino, ante un maestro de la ley, era contra toda la corriente, no solamente política, sino religiosa que en el momento había. Así que era un momento de tensión, pero es increíble que este centurión romano no le haya importado eso, sino que por encima de va ante Jesús, va ante el maestro, lo busca y así como el leproso se le acerca diciendo y rogándole. Mire que nuevamente Mateo usa la palabra Señor, dice el versículo 6, diciendo, o sea, esto es lo que dice el centurión, Señor. Nuevamente es una palabra de humildad, sabiendo que Jesús era superior a él. Así que él entiende la posición y la autoridad de Jesús. Lo siguiente que le dice es: mi criado está postrado, está paralítico, está gravemente enfermo, está atormentado. Y esto es un acto, y por eso el mensaje de hoy, el título es Los otros. Porque este centurión, teniendo una autoridad dentro de la cúpula militar y política de la época, al tener un esclavo, al tener un siervo, ellos tenían la potestad incluso de matarlo si estaba enfermo. Si ellos no querían lidiar con una enfermedad, y más como esta, que era una enfermedad grave, que lo había dejado paralítico, él tenía todo el derecho de decir: me deshago del esclavo, me deshago del siervo y me quito el problema de encima. Para eso tengo muchos más. Pero lo increíble es que este centurión se toma el tiempo de dejar su posición, de dejar el mando de control y de autoridad en el cual se encontraba, para dirigirse a Jesús y pedir por alguien más. Ahora, si hubiese sido por un hijo, por la esposa, por lo menos uno dice: por los más cercanos, por los que más amo, yo haría lo que fuera.
yo haría cualquier cosa, incluso si humillarme le devolvería la sanidad a uno de ellos, lo haría. Pero nos estamos dando cuenta que el centurión ruega, toma el tiempo de desplazarse hasta Capernaum, donde está Jesús, y le ruega y le dice, Señor, se humilla y le dice, tengo a un criado. Y quiero que nos detengamos acá porque es la clave o el centro de este mensaje. Él no pide por él mismo ni por alguien más allegado, sino por un criado, por un esclavo. Así que Jesús cuando lo ve, le dice, claro, quiero hacerlo. Y porque Jesús sabe que aquí detrás de todo esto se va a realizar unos eventos que le van a llamar la atención. Y esto para Jesús es emocionante. Por eso en el versículo 7, Jesús casi que subraya estas palabras y dice, yo iré y le sanaré. Y el yo iré va a ser como lo que va a desatar una controversia, pero a la vez una multitud de fe en este hombre que va a hacer que Jesús más adelante lo elogie. Así que cuando Jesús le dice en rojo, resaltado en mayúscula, le dice al centurión, yo iré y le sanaré, es cuando el centurión dice, espérate, eso no lo veía venir. Pensé que ibas a decir algo como, listo, ve y tu criado está sano, pero no me esperaba que me dijeras, yo iré. Recordemos que para los judíos y más para un rabino y para un maestro, era indigno entrar en la casa de un soldado, de un emperador, y en este caso de un centurión. Era indigno, no era bien visto ni por la ley, ni por las costumbres, ni por nada de ello. Era impuro entrar en la casa de un centurión. Y esto lo tenía claro Jesús, pero también el centurión. Por eso en el versículo 8, cuando Jesús le ha dicho que va, él le dice, espérate, Señor, es que no soy digno de que entres bajo mi techo. No soy digno. Él sabía su posición. Él sabía lo que eso significaba, o las palabras de Jesús al decir, yo iré. Por eso él le deja claro, él dice, no, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¡Wow! Esto es asombroso, porque no solamente él se ha tomado el tiempo, la delicadeza, el esfuerzo de ir a pedir por un esclavo, por un siervo suyo, sino que ahora se detiene a tener en cuenta a Jesús. Él sabe que es un hombre que no es cualquier hombre, que hay algo especial en él, tal vez le ha escuchado, tal vez escuchó alguno de sus sermones y sabe que en él hay autoridad. Eso lo vimos, ¿no? Recuerden hace 8 días que Jesús predicaba como quien tiene autoridad. Y por supuesto que la tenía. Así que este hombre tiene en claro que este no es cualquier rabino, que este no es cualquier maestro de la ley. En él hay algo especial. Y por eso él dice, no, si los rabinos comunes y corrientes, los maestros de la ley con los que me he topado, no son dignos, imagínate tú que sí tienes autoridad. O sea, yo no soy digno de que realmente entres en mi casa. Recordemos que este era un centurión romano, así que adoraban a otros dioses, tenían inciensos, tenían altares por todo lado. Y este hombre sabía que lo que Jesús había predicado era un evangelio diferente y sentía temor, pena, el solo hecho de pensar que Jesús podía entrar en su casa. No era digno. Por eso él le dice, solamente di la palabra. O sea, me da vergüenza que entres en mi casa. Di la palabra. Yo creo que si tú dices la palabra, mi criado sanará. Y le explica por qué estas palabras. Versículo 9. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Miren, este centurión estaba reconociendo la autoridad de Jesús. Y por eso él le dice, si tú
lo ordenas, mi criado va a sanar. Porque yo también tengo autoridad sobre soldados, pero también estoy bajo autoridad. Y lo que estoy diciendo con estas palabras es que el centurión estaba reconociendo que la autoridad de Jesús era por encima de cualquier autoridad. Él estaba implícitamente reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. Solo que no se lo dijo literalmente. Él simplemente a través de este ejemplo le estaba diciendo, yo sé que la autoridad tuya está por encima de cualquier autoridad. Así que cualquier cosa que se haga en tu nombre va a ser hecha. De hecho, en la antigüedad, todas las batallas se peleaban en nombre de. Por eso cuando iban a la guerra decían en nombre del emperador, empuñaban sus espadas, tomaban sus escudos e iban a la guerra, porque iban en nombre del emperador. Así que este hombre sabía que en el nombre de Jesús, solo con decir la palabra, iba a suceder. Este hombre realmente tenía a los demás por encima de. Era un hombre que realmente valoraba la orden, el estatus que tenían los otros, fuera por encima o fuera por debajo. Para él era importante las dos personas. Yo me detengo acá, porque este es un punto en el cual quiero hacer énfasis. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Somos de los que nos preocupamos por los demás, así sea que estén por encima de nosotros o por debajo de nosotros. O nos preocupamos solo por aquel que tiene, que sabemos que puede dar, que es nuestro jefe, que tiene una autoridad. Pero el que está por debajo, ¿hasta qué punto nosotros somos capaces de movernos de la misma manera que por el que tiene más autoridad? Este centurión lo acaba de demostrar. Y por los dos, por el que tiene menos, que era su criado, y por el que tenía más, que era Jesús, está teniendo el mismo respeto. Se está preocupando de la misma manera. Uno corriendo ante Jesús y el otro diciéndole a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Por los dos, por los otros, este hombre se estaba moviendo. ¿Hasta qué punto nosotros nos movemos por los demás? ¿Realmente nos preocupan? ¿Realmente movemos nuestras influencias? ¿Movemos nuestros recursos para decir, tengo que ayudarte en esta situación? ¿O solamente nos importa aquellos más cercanos, aquellos de mi rosca, aquellos que me pueden en el futuro pagar, aquellos que sé que de alguna manera u otra son importantes y qué bueno decir que les ayudé? Pero a esta, que no tiene nada que brindarme, ¿en serio? ¿Voy a dar algo? ¿Voy a hacer algo por ellos? Tremendo, ¿no? Por eso Jesús, en el versículo 10, miren lo que dice. Dice, al oírlo Jesús, o sea, inmediatamente Jesús se maravilla y dice esto a los que lo seguían. De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Jesús sabía lo que este hombre estaba haciendo. Era un hombre que se preocupaba por los demás. Era un hombre que sin importar el estatus de los otros, les importaba a todos por igual. Por eso Jesús lo exalta. Y miren lo que dice en el verso 11. Y esto es una promesa para nosotros los gentiles, para nosotros los que no nacimos en Israel. Verso 11 dice, y les digo que vendrán muchos del oriente y del occidente. Está hablando de América, está hablando de Asia, está hablando de Europa, de Oceanía, de todo lado del occidente y del oriente vendrán y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Los judíos que pensaban que esa participación en las bodas del Cordero y en los futuros tiempos le pertenecía solo a ellos, aquí Jesús les estaba diciendo, no, vendrán los gentiles, vendrán del oriente, vendrán del occidente, ellos tendrán participación y se sentarán con Abraham, se sentarán con Isaac en el reino de los cielos. Y es más los hijos del reino, o sea, los judíos, serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Miren, a los judíos de ese momento, sobre todo los sacerdotes, los escribas, los fariseos, tenían tanto orgullo que no les importaba a los demás. Por eso también en otra ocasión cuando Jesús sana a una mujer encorvada, a un hombre con la mano seca, y en muchas ocasiones que Jesús sanó en día de reposo, y le pusieron a prueba y le dijeron, ¿por qué sanas en día de reposo?
Y Jesús le dice, hipócritas, ¿ustedes acaso no sacarían a su burro, a su yegua, a su toro de un hueco en el día de reposo? O sea, si lo hacen con un animal, con una bestia, ¿por qué no lo harían por los demás? Porque ellos solo se centraban en sí mismos. No les importaba a nadie. Ellos solamente querían ser importantes, que los demás los sirvieran, los atendieran, pero ellos no movían ni un solo dedo por los demás. Así que Jesús está diciendo, ustedes que nunca se preocuparon por los demás, miren lo que les espera. Un lloro y crujir de dientes. Está hablando del infierno, que es real, así como es real el cielo, el infierno también es real. Así que los hijos de Jacob podrían también heredar una eternidad en el infierno. Y miren la verdad que les está diciendo. No solamente los judíos tienen ese derecho, los gentiles van a poder entrar en el reino de los cielos, pero algunos que son hijos de Jacob, descendientes de Abraham, podrían terminar en el infierno. Porque es que se trata del otro. La fe que yo tengo en el Señor se trata de cuánto me doy por los demás. Jesús resumió los mandamientos en 2. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús te está diciendo, sí, ámate. Tú eres importante, pero hey, nunca por encima de los demás. Ama a los otros como te amas a ti. ¿Hasta dónde podrías llegar? Yo creo que la conclusión de este mensaje en el día de hoy es, Señor, necesitamos mirar más hacia los lados. Los otros. Los otros también son importantes. Vi una película con mi esposa esta semana en Netflix, recomendadísima, Las Nadadoras. Como un grupo de personas cruza el mar para llegar a Alemania. Tienen que pasar por muchas pruebas, por muchas dificultades. Y una de estas chicas se dedica a ayudar a los demás. Se inscribe ante la ONU y empieza a ayudar porque dice, se trata de los demás, se trata que yo pueda hacer por el otro. En la medida que yo me esfuerce, me esmere por ayudar a los demás, vienen palabras como las de Jesús, nunca he hallado tanta fe. Así que ve y se ha hecho como has creído. Esas son las palabras y así termina Jesús diciéndole en el verso 13. Ve y como creíste, te sea hecho. Sigue pensando en los demás. Sigue trabajando en pos de los demás. ¿Cuánto haces por los demás? No solo te miras el ombligo todos los días diciendo yo soy lo único que importa. Mientras yo esté bien, nada más me importa. Porque esa es la actitud muchas veces de nosotros. Descuidamos al otro. Y al otro, no solamente a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres. Hay muchos más, otros. Incluso los enemigos. Jesús dijo, amen a sus enemigos. Él rompió todo paradigma, rompió toda regla humana para enseñar las reglas del reino de los cielos. Amen a sus enemigos, así como Dios los ama, así como Dios los perdona. Perdonen, no pierdan el tiempo en trivialidades, en cosas vanas, cuando esto se trata de amarnos y de ayudar al otro, de levantar al otro. Así que quiero invitarte en esta hora, que si tú hasta este momento estás enviciado solamente en ti, preocupado por solamente que tus logros, que tus metas se cumplan, lo cual Dios quiere que lo hagas. Pero si estás pasando por encima de otros o te estás olvidando del que está al lado, a la derecha, a la izquierda, hoy Dios te llama y te dice, se trata también de los otros. Ama a los demás, ama a los otros como te amas a ti mismo. Señor, hoy te doy gracias, porque al escuchar tu palabra, leer tu palabra, nos damos cuenta que el reino se trata de los demás. Son los otros los que también deben importar, sin importar su rango de autoridad, sin importar qué tanto dinero tengan en sus cuentas, sin importar qué tanto poder tengan. En la medida, Señor, que sean otros, que sean seres humanos, que sean también hijos tuyos, que sean creación tuya, entonces también me voy a entregar por ellos. Sé que no es fácil, porque lo que vemos todo el tiempo es pensar en nosotros mismos, pelear por nuestros derechos, pelear por lo que yo merezco, por lo que yo tengo derecho. Pero muchas veces me olvido del que está al lado, que está pasándola difícil,
que está teniendo problemas, dificultades económicas en su casa, en su salud, en sus relaciones, y me hago el de la vista gorda y no miro. Prefiero voltear y mirar para otro lado. Hoy te pido perdón, porque tu palabra es clara al decirme, se trata de los demás. Se trata de que mires a los otros, no solamente a ti mismo. Ama a los demás. Es más, ama a tus enemigos. Hoy recibo esta palabra, Señor, y te pido perdón por ignorar la realidad de los que están a mi lado, por ignorar lo que viven las personas que están a mi alrededor, que muchas veces inclusive han pedido ayuda y simplemente he dado la espalda. Hoy te pido perdón. Ayúdame a tener misericordia como tú la tuviste. Ayúdame a tener misericordia como la de este centurión, y la fe, y no le importó su estatus, su posición de autoridad. Se trasladó hasta Capernaum, hasta donde estaba Jesús, y él sabía que si Jesús daba la palabra, su siervo que estaba bajo autoridad era sano. Hoy te doy gracias por esta palabra y por hablarnos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Les mando un abrazo grandísimo. Se acerca Navidad, así que no se pierdan lo que viene en este último tiempo, porque va a ser hermoso. Y de hecho, hablando de Navidad, es un tiempo para mirar a los demás. Un abrazo, que el Señor les bendiga.